Regresamos a los creepypastas en este canal. Y no me vas a escuchar repetir nombres como Slenderman o el de Jeff the Killer, sino otros para que esta noche no puedas dormir, si eres un masoquista mental. Así que ponte cómodo y enciende la veladora que tienes ahí con tu santo favorito y comencemos. Iniciamos con la inexpresiva. Imagínate, estamos en los años 70, en un hospital de Los Ángeles, un lugar donde normalmente la rutina médica y la esperanza se mezclan. Pero una noche todo cambia. De repente llega una mujer que pareciera no tener rostro, no porque estuviera vendada o cubierta, sino porque su cara pareciera una máscara lisa, sin rasgos, sin emoción, sin nada que pudiera identificarla como humana. La gente que la vio aquella noche asegura que lo que más aterraba era su inexpresividad. No había miedo, no había dolor, no había tristeza, simplemente nada. Ella vestía un traje blanco manchado con líquido vital y en sus ojos, lo único que parecía vivo en su rostro, observaban con una gran intensidad a todos en la sala. En su boca sostenía un gato sin vida, por lo que no podían mirar bien en su boca. Intentaron ayudarla, pero lo que siguió fue una escena tan grotesca que ni los médicos más experimentados pudieron creerlo. La mujer atacó brutalmente a uno de ellos, arrancándole la garganta con una fuerza y rapidez inhumana. Y en ese momento alguien dijo haber escuchado que pronunció una frase que aún hoy da escalofríos: "Yo soy Dios". Y luego, como si se evaporara en el aire, desapareció sin dejar rastro. Y aunque no hay registros oficiales desde entonces, hay rumores de que esa mujer sin rostro sigue apareciendo en hospitales abandonados, como una presencia fantasmal. La pregunta que queda es si aquello fue un simple caso de locura o si realmente se trataba de una entidad, algo que va más allá de lo que conocemos, esperando para poder aparecer cuando menos uno lo espere. Al menos eso es lo que cita dicho creepypasta. Continuamos con el Gothman o el hombre cabra de Anansi. Esta historia viene directamente de las profundidades de internet, de uno de esos foros donde la línea entre la realidad y pesadillas se difumina. Un grupo de amigos decide hacer un campamento en un bosque de Alabama, buscando desconectarse y escapar de la rutina diaria. Al principio todo es normal, fogatas y risas, noches estrelladas. Pero pronto las cosas empiezan a cambiar. Comienzan a notar un olor nauseabundo como a carne podrida que no pueden identificar de dónde viene. La atmósfera se vuelve opresiva y una sensación de ser observados los invade. Lo más inquietante es que en el grupo aparece alguien que nadie invitó. Una figura que se sienta entre ellos sin decir una sola palabra, con movimientos torpes y casi animalescos, imitando la forma humana pero de manera muy torpe y grotesca. Cada vez que cuentan a los integrantes el número no cuadra, como si esa figura estuviera jugando con ellos. Los animales del bosque se silencian cuando ella está cerca, y la paranoia crece hasta que uno de los amigos desaparece sin explicación. Y no solo eso, sino el que van sucesivamente desapareciendo los demás. La figura conocida en el folclore local como el Gothman es una criatura que puede disfrazarse de humano y que se alimenta del miedo y de la desesperación. Algo así como una combinación entre un skinwalker y un vampiro energético, ¿no? Espero que los fans de actividades como del camping nunca se topen con este Gothman. Vayamos ahora con el del hombre sonriente. Esta es una historia que el narrador dice haber experimentado en la vida real. Ese momento donde una simple caminata nocturna se convierte en algo que parece sacado de una película de terror. El narrador cuenta que una noche, mientras caminaba solo por las calles vacías, cosa que describe como parte de su rutina diaria, al ser un momento tranquilo en las calles, nota como un hombre vestido de manera extraña con un traje viejo y un sombrero que lo seguía a distancia. Este hombre además estaba bailando. Y no me refiero a Joaquín Phoenix en el Joker 2, sino de un tipo con una inquietante sonrisa exagerada y antinatural en el rostro. Una sonrisa que nunca desaparecía.
A medida que avanzaba, el hombre hacía movimientos extraños, danzando como si estuviera jugando con el miedo del narrador. La tensión sube hasta que el narrador acelera el paso y finalmente corre, mientras el otro sujeto seguía sonriendo y desapareciendo y reapareciendo en las sombras. En cierto momento el narrador confronta a este desconocido, quien no parece alejarse sino irse haciendo mucho más grande. Momento en el que el protagonista corre hasta ir a un lugar con más movimiento de tráfico, donde pierde a este sujeto, razón por la cual admite ya no volver a salir de noche. Pero esa sonrisa permanece en su mente, un recordatorio de que a veces el terror verdadero no está en monstruos o fantasmas, sino en las personas que aparecen normales, pero irradian una vibra muy inexplicable, casi malvada. Un creepypasta algo ligero a mi parecer, nada comparado con un caso de mujer, casos de la vida real. Bueno, el siguiente es un creepypasta titulado 1999. Esta es una historia donde se mezcla nostalgia y el terror. Elliot, el narrador, recuerda que cuando era niño en Ontario había un canal de televisión local extraño donde se transmitía un programa llamado El sótano del señor Oso. Todo esto lo marcó en aquel año, por lo que este programa fue lo único que marcó a este chico. Al principio parecía un show infantil con un hombre disfrazado de oso que entretenía a niños en un sótano grabado con una cámara muy vieja. Elliot relata que en una ocasión el personaje del señor Oso hace un llamado para que los niños lo visiten en su programa, por lo que él envía una carta y le responden con una dirección. Él es llevado por su papá a un lugar donde según se graba el programa. Ahí son recibidos y despedidos por un policía. El programa nunca vuelve a transmitirse y Elliot se obsesiona con el programa. Ya de adolescente le pregunta a su padre sobre lo que habló con el policía en aquella ocasión. Descubrió que el show estaba relacionado con algo tétrico, con desapariciones de peques. Y en los bosques donde el señor Oso prometía llevar a sus pequeños invitados, encontraron 15 cuerpos que aparentemente fueron calcinados, y se dice que aún hoy en televisores muy viejos y en momentos extraños, el canal aún aparece brevemente, mostrando la figura del señor Oso y una sonrisa perturbadora, como un eco de algo terrible que no se quiere olvidar. El siguiente creepypasta creo que sí es un poco más conocido y al menos fue de los primeros que yo conocí en internet. Candle Cup se cuenta a través de una conversación en un foro donde varias personas recuerdan un programa de marionetas de su infancia, transmitido en los años 70. A simple vista parecía un show infantil normal, con personajes como Janice, una pequeña niña, Pirate Percy, una marioneta hecha con partes de otras marionetas, pero ya muy gastadas, un esqueleto pirata con ojos de vidrio llamado el Robapieles, que según esto portaba una capa hecha con pieles de peques, y The Skin Taker, una criatura deformada. Pero conforme los usuarios recuerdan detalles, empieza a surgir algo mucho más oscuro. Las marionetas tenían movimientos rígidos según recuerdan, voces que no parecían actuar sino susurrar secretos, y escenas largas donde solo se escuchaban gritos desconcertantes. El episodio final del programa, dicen, era especialmente perturbador, con personajes gritando sin parar, rodeados de una atmósfera que parecía real y dolorosa. Lo más escalofriante es que uno de los usuarios cuenta que al preguntarle a su madre sobre si también ella recordaba este programa que él veía de niño, le reveló que el programa nunca existió realmente y que él pasaba horas y horas enfrente de una pantalla estática riendo solo, como si estuviera viendo algo terrible y fascinante al mismo tiempo. También en estos foros de internet unos comentan haber visto Candle Cup en años mucho más recientes, a lo que algunos lo atribuyen al efecto Mandela. Se han hecho cortos de fandom que son los que uno puede ver en internet, por lo que unos caen en la confusión de que esto sea un simple mito. Sin embargo, estas conversaciones de internet, algunos lo atribuyen al efecto Mandela, que es básicamente recordar algo que nunca existió o de forma distorsionada. Algo como la histeria colectiva, una especie de recuerdo distorsionado.
Otro detalle es que entre los que aseguran haber visto este programa es que recuerdan más de un capítulo, algo inusual en este fenómeno del efecto Mandela. No sé tú, pero esto me recordó mucho un programa súper raro de Nickelodeon llamado Mr. Mitty, hecho también con marionetas y que también jugaba con escenarios medio random. Bueno, a mí sí me gustaba. Si tú también lo recuerdas, también escríbemelo en la caja de comentarios. Y cuéntame qué opinabas de él. Ay, por favor, díganme que Mr. Mitty sí existió, ¿verdad? Bueno, el siguiente creepypasta es Barbie.avi. Esta es una historia que mezcla lo digital con un horror psicológico que se queda contigo. Todo comienza cuando un chico encuentra un archivo de video llamado Barbie.avi en una computadora vieja que rescató de la basura. El video muestra a una joven, esta muy sucia y despeinada, sentada en una habitación vacía y gris. Su expresión va cambiando lentamente de tristeza a terror, luego a resignación, mientras murmura palabras ininteligibles. El sonido constante de un zumbido de fondo aumenta la tensión para el espectador. Lo peor viene al final cuando aparecen unas siglas, BIID, que muchos internautas dedujeron se aludía al trastorno de identidad de la integridad, reforzado con que la toma final hace un alejamiento para dejarnos ver que la mujer tiene un brazo amputado, señalando que tal vez las siglas indicaban que ella misma pudo haberse causado esto, pues este trastorno tiene la peculiaridad de hacer que las personas no se sientan conformes con sus extremidades, llegando al grado de autolesionarse a veces. Otros decían que este video pudo haberse grabado para sitios oscuros como la Deep Web. También se especuló que este video era tan solo un fragmento de una película francesa llamada Albert Souffre, y la chica en cuestión era la actriz Joséphine Frise. Pero todo esto fue desmentido por personas que vieron el filme, dejando que la identidad de la mujer en el video, lo que decía y el por qué se grabó, sigue siendo un misterio. Prosigamos con un creepypasta que tiene que ver con una criatura llamada The Rake o el Rastrillo, que es un ser pálido sin pelo, con extremidades largas y afiladas garras y ojos negros que no parpadean. En este creepypasta inicia diciendo que los documentos oficiales que registran la aparición de este ser fueron borrados, quedando solo testimonios escritos a mano de personas que lograron sobrevivir al encuentro con sus respectivas consecuencias. Se relata primero una carta de una persona que se autodesvivió a causa de sus encuentros con The Rake, describiendo cómo esta figura humanoide se aparecía solo de noche, acechándolo, cómo su palidez destacaba en la oscuridad, sus largas garras, y que en su último encuentro, cuando por fin logró ver sus fríos ojos en la oscuridad, fue lo que orilló a esta persona a tomar tan drástico remedio para librarse de su acosador nocturno. En otros testimonios la gente decía saber su nombre de la criatura por él mismo, al ser quien se los decía en su acecho. Una historia relata cómo una familia de noche fue víctima de este ser. Primero se presentó en la habitación matrimonial. La pareja, que con horror vio cómo después este ser atacó a su pequeña hija, dejando líquido vital y terror mientras su padre intentaba protegerla sin éxito, también siendo desvivido en el intento. La madre, que sobrevivió, relata cómo volvió al lugar de la tragedia para percibir en la noche nuevamente la presencia de The Rake. Se cree que The Rake se alimenta del miedo y que es una manifestación de pesadillas que puede entrar en el mundo real. No importa lo que hagas, si aparece quedarás marcado para siempre, incapaz de dormir sin miedo o de no dormir. Una historia un poco más mórbida, aunque el título me recordó un monstruo que le tenían miedo en la caricatura de Cat Dog, al que le llamaban el palillo. No se note mi infancia marcada por Nickelodeon. Y tú cuéntame, ¿te gustaron estos creepypastas? ¿Te gustaría que se hiciera una segunda parte? Déjamelo saber en caja de comentarios. Pero por hoy eso sería todo de mi parte. Ya puedes apagar tu veladora. Yo soy Elida Lubel. Te deseo un lindo día, tarde o noche. Bye. Mi perrita también les envía saludos.